Entonces tenemos este nuevo agente, la Iglesia, centro de comercio de esclavos africanos. Desde 1681, los jesuitas iniciaron el proceso de adquisición de haciendas. ¿Con qué propósito? Y acá hablan de haciendas en el Valle del Chota. ¿Con qué propósito? Pues acá nos dice, para desarrollar, ¿no?, el verdadero emporio del cultivo de caña, es decir, para masificar haciendas azucareras, ¿no? Entonces acá es el cultivo de caña, con sus respectivos trapiches para la fabricación de caña de azúcar, obviamente, colada, raspadura. A la raspadura es la panela, en realidad, la rapadura. La cachaza y aguardiente de mejor calidad. El aguardiente proviene de la caña, del fermento de la caña. Entonces se comercializaba esto de forma abiertamente, pero para esto necesitaban gente. La Iglesia pagó en realidad a los jornales o al jornalero, no. Lo que la Iglesia hizo es esto. Para semejante emprendimiento fue indispensable la compra de esclavos traídos de Colombia. La Iglesia, 1681. ¿Sí? Entonces, ojo, no es que la Iglesia vino con el proyecto Salvador. Para nada. A la Iglesia no le interesó eso. Porque incluso se queda muy grabado el que incluso los esclavos africanos no tenían alma y los indígenas tampoco tenían alma, por ende no eran considerados humanos y no tenían derechos tampoco. Esa gratuidad en la educación, en la Iglesia, hizo que comprara también esclavos, ¿sí? Para 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas, que tenían 10 haciendas azucareras que poseían como parte de sus activos, los activos es decir, a los esclavos, ¿no?, alrededor de 1769 esclavos. Eso entre hombres, mujeres y obviamente niños. En algún momento también surgió el decaimiento de los ingenios, ¿no? Y bueno, pues algunas familias optaron por migrar. Ya esta migración, mirarán lo bonito, lo interesante de esto, es que empiezan a migrar y se empezaron a llamar, ¿no?, aquellos migrantes afros, los cimarrones. Y los cimarrones empiezan a migrar a Esmeraldas. Del Valle del Chota estamos hablando, ¿no? A sabiendas que, obviamente, que les brindarían refugio en algún lado, ¿no? Lo propio harían las comunidades de color del sur granadino, eso está hablando de la Nueva Granada, de Colombia, ¿no? Del Chocó, de las barbacoas, situación que iría reconfigurando el perfil, acá le llaman algunos autores, el perfil racial de la provincia. Es decir, aquí aparece este temita que poco a poco se ha ido aboliendo. Ya no son razas, sino se habla de etnias, ¿no? Este perfil racial, las razas, se habla ahora de etnias. Entonces miren cómo hay una gran migración.
a territorio esmeraldeño. ¿Quiénes migran? ¿Quiénes empiezan a migrar? Estos cimarrones, es decir, africanos. Más adelante dice lo siguiente. Las migraciones colombianas trajeron también consigo algunas cosas interesantes. Atentos a esto. Aquí nos dice, nos refieren incluso a los apellidos. Porque dice que hay, lo propio harían comunidades de la Granada, ¿no? Es decir, de la Colombia. Y aquí nos dicen, nos traen ellos apellidos como Arangonó, Angulo, Ayoví, Carabalí, Chalá, Mina, Minda, Pachito, Quiñones, de los que han sido recolectados al menos en esta versión, ¿no? En esta versión. Entonces, apellidos que vinieron desde Colombia, ¿no? Quiñones también, profe. Sí, aquí está, Quiñones, justamente, y les resalto, Quiñones, Pachito, aunque no suena tanto el de Pachito, el de Minda sí, aquí en el Ecuador, el de Mina, el de Chalá, el de Carabalí también sí suena, no son tan populares, pero suena, Arangonó también, el de Angulo y el de Ayoví. De Angulo también vive los chachi acá, profe. Sí. De Esmeralda también un negro se llama Angulo. Perfecto, entonces miren de dónde vienen migrando también los apellidos. Ayubí también vive en La Pava, un negro. Claro, España. Ayoví, sí. Afro. Estos apellidos obviamente van a generar una interacción de mestizaje. Ya vamos a avanzar un poquito hacia allá. Entonces dice que en muchos casos reflejaban lugares, los apellidos en realidad reflejaban lugares o nombres, ¿no? Lugares o nombres de tribus del África Occidental, ¿no? Miren, en muchos de los casos reflejaban nombres, a eso se refiere lo de Angulo, Ayoví o Minda o Quiñones, y esto respondía a tribus africanas occidentales. Según las costumbres de los tratantes de esclavos, como desconocían las lenguas, acá un dato en especial, no solo para Genaro, sino para todos. Las primeras lenguas que se hablan en África son las de corte bantú, que quiere decir varias lenguas, bantú. Estas lenguas bantú se sientan sobre todo en la parte centro y sur del África. Y cuando Genaro nos dice Salam Aleikum, ¿no? El Salam Aleikum es una influencia, en cambio, de lenguas árabes en el norte del África, ¿no? Allá está los berebés, como les dije, estas lenguas árabes al norte, pero entre el centro y sur de África están las lenguas bantú, es decir, lenguas que se integran entre el Congo y Nigeria. Algo interesante, muy interesante. Entonces, como no podían llamarlos por los propios nombres cuando se da en lenguas bantú, entonces ellos iban cambiándoles el nombre, es decir, estos traficantes de esclavos, ¿no? Esa es una imagen del sistema de producción de caña de azúcar en un sistema esclavista. Solo déjenme permitir acá al compañero. ¿Ya? Muy apasionante lo que estamos viendo.
porque forma también una interrelación intercultural en este preciso momento, hablando por Zapallo Grande, ¿no? Campus de Zapallo Grande, para los compañeros de Naranjal que decían, pero acá no hay mucha influencia de ellos, ¿no? No hay mucha influencia de los afros. En cambio, en Zapallo Grande, sí. Y el sistema esclavista no escapa a este proceso de los hermanos afros. ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué lenguas tenían? ¿Cómo se originaron también algunos de los apellidos? ¿No? La manumisión de esclavos, lo dijimos ya, es por José María Urbina, 1851, ¿no? Particularmente él se va contra el imperio, ¿no?, de los terratenientes, quería ganar popularidad para el voto, para el apoyo del gobierno, entonces hace la abolición de la esclavitud. Eso sobre todo. Sin embargo, antes de que concluya la clase, yo no me quiero ir sin no tocar este pequeño tema de la República de los Zambos. ¿Qué pasa en esta República de los Zambos? En 1500... Ya, verán dónde es. Ojo ahí, la República de los Zambos, esto está hablando de 1533, cuando encalló o cuando naufragó. ¿Qué cosa? Un barco. ¿En dónde naufraga el barco? Este barco salió de Panamá, pero naufraga a costas del cantón Muisne. ¿Dónde será eso? Muisne. Provincia de Esmeraldas. 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 Ahí, estimados compañeros, tenemos también otra llegada de los compañeros afros. Un barco encalla en las costas del cantón de Muisne, provincia de Esmeraldas, lo que conocemos ahora, y zarpaba desde Panamá, ¿no? Con hombres y mujeres. Se relata que hubo 23 hombres y mujeres, ¿no?, que venían allí, y que por ende, pues estos esclavos rebeldes decidieron irse, ¿no?, rumbo adentro. Y aquí fascinante, porque estos esclavos rebeldes, ¿sí?, llevan una vida de libertad ahora, ¿no?, y empiezan a formar lo que se llamó los denominados palenques o quilombos, ¿no? Y reciben también el nombre de cimarrones. Y de ahí también el apellido, ¿no? Cimarrón. Eso no es un apellido netamente indígena chachi, cimarrón, sino que más bien es una alegación del afrodescendiente, ¿no? Ojo entonces a eso. El palenque, uno de los grandes palenques, el palenque de Alfonso Illescas, fue llamado, aquí está lo que nos decía el compañero, Reino de los Zambos. El palenque, es decir, el poblado que lograron los esclavos liberados, le denominaron el Reino de los Zambos, por los españoles, pero. Entonces se puede decir que es posible que sea este el primer territorio de libertad y de autonomía, ¿no? Obviamente en suelo ecuatoriano, en las costas esmeraldeñas. Los africanos empiezan a llegar al Ecuador. A este grupo se le llamó Zambos, y Zambos eran los descendientes. Aquí, ojo, ¿quiénes son los Zambos?
los descendientes de los afros, aunque les llaman negros, e indígenas, ¿no? En la complicada nomenclatura o clasificación de las castas llamadas raciales del Imperio Español. El sambo es el nacido entonces de el africano y de el indígena. Ellos son los zambos. ¿Sí? Entonces, el reino de los zambos, estoy en el último párrafo, resultó una alianza muy espectacular, es lo que nos dice, entre indígenas y africanos, ¿no? Que se consumó para como modo de resistencia indígena y afro, se consumó en el matrimonio. ¿En el matrimonio de quién? En el matrimonio de Illescas con la hija de un cacique. ¿Qué cacique? ¿Quién estaba por allá? De un cacique Nihua. Entonces acá Esmeraldas estaba habitado antes de la llegada de los afrodescendientes de otras culturas como los Nihuas, Cocaniguas, Litas, Yumbos, Sáchilas, entre otros. Chachi también, por no dejar de lado. Entonces, este Sambo Illescas se casa en pacto con una indígena para formar la resistencia afrodescendiente e indígena también. Ese era el pacto que hacen a través de el casamiento con esta hija del cacique Nihua. Y Nihua es la cultura, los Nihua. Felizmente, ¿no? Felizmente en el Congreso Nacional del Ecuador, el 2 de octubre de 1997, se proclama el Día del Afroecuatoriano. Eso se logró, reconociendo obviamente la gesta que hizo Alfonso de Illescas. Es el sambo que les menciono. Defensor aparentemente de la autonomía y la libertad de los pueblos afro e indígenas en territorio de Esmeraldas. ¿Sí? Aquí doy un pequeño vistazo a lo que pudo haber sido, ¿no? El naufragio del barco y llegar a Quinindé, ¿no? Sin embargo, aquí no me voy a extender, nos queda cortísimos minutos, pero sí les dejo la intención. El primer retrato oficial de la persona de origen africano en el continente americano. Este es el retrato oficial. Los tres mulatos de Esmeraldas. Aquí hay Alonso Illescas, Pedro y Domingo. Los hijos, ¿no? Eso sobre todo. Me quedo con esa impresión última y les comunico a ustedes que les voy a enviar al grupo, ¿sí? Les voy a enviar al grupo el enlace del Quizizz. Queda hasta el domingo. Revisen el documento si es necesario, ¿sí? Pura quepe, como hinchi, bene mangatada entonces. Eso. Pura que Cuidan. profe, viene malatando. Quepe.